Buenos días, bienvenidos al taller que lleva por título el impacto de la red social Instagram en la regulación emocional de los adolescentes. Y este taller le vamos a impartir pues dos personas que formamos parte del grupo de investigación que está llevando a cabo este trabajo, ¿no? Pues está Conchita Sisi, ¿no? Que es, ahora mismo ha sido es graduada en psicología y ahora mismo está terminando el máster en psicología general sanitario y ya llevamos un tiempo, ¿no?, con este proyecto de investigación. Y mi nombre, que es Poveda Fernández, que soy profesora del grado de psicología y del máster en psicología general sanitario, ¿no?, de la Facultad de Salud. Así que bienvenidos a este taller, como os decía, ¿no? Entonces, antes de comenzar con el desarrollo concreto de la red social Instagram y la parte de la regulación emocional de los adolescentes, os he dicho al principio que forma parte de un proyecto de investigación mucho más amplio y que iniciamos ya pues antes de la pandemia, que esto de la pandemia pues no ayuda mucho a regular el espacio-tiempo, ¿no? Por lo menos a mí, ¿no? Entonces, iniciamos ya este proyecto de investigación con la idea de ver exactamente qué pasa con ¿no?, pues el movimiento de los youtubers, influencers, ¿no? Qué pasa con el funcionamiento de las distintas redes sociales y qué impacto tienen estas redes sociales pues en variables psicológicas y en conductas de riesgo y en conductas saludables, ¿no? Se inició como os digo, este estudio justo unos meses antes de la pandemia y la idea era ver exactamente el impacto que tenían estas redes sociales en todas esas variables psicológicas. Llamamos regulación emocional, llamamos ansiedad, llamamos, ¿no?, la parte de autoconcepto, la parte de habilidades sociales, ¿no?, y toda la parte de conductas saludables y también conductas de riesgo, pues consumo de alcohol, de drogas, ¿no? Eh, eh, y ver un poco exactamente la influencia o no que podría tener el control parental y otro tipo de variables, ¿no? Y aplicado a chavales adolescentes de los 12 a los 18 años. Pues ahora mismo nos llegó la pandemia y nos quedamos con cerca de 1000 sujetos, ¿no?, y con los que empezamos a trabajar. Entonces, con la idea también de no solamente de verlo, de ver qué exactamente pasaba con estas redes sociales, sino también con el objetivo de establecer propuestas de intervención, ¿no?, para las familias, para los chavales que tuvieran pues conductas, digamos, no saludables con respecto a las redes sociales y, y con los centros educativos, ¿no? Entonces, lo que presentamos hoy pues es una selección concretamente de una red social, que ahora mismo es la que están utilizando más los adolescentes, que haría referencia concretamente a Instagram. Y dentro de las variables de estudio, pues específicamente las vinculadas con regulación emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues son como unas pinceladas de este proyecto de investigación y las propuestas de intervención asociadas a los resultados que hemos obtenido, ¿no? Entonces, pues Conchita nos comentará un poco, ¿no?, dentro de lo que es el índice del trabajo, que son las redes sociales, exactamente qué es esto de la regulación emocional vinculado a las redes sociales a través del modelo de Kaplan, ¿no? Por qué los adolescentes tienden a utilizar tanto las redes sociales, cuál es el fenómeno que les lleva a utilizarlas en ocasiones de manera completamente desajustada, ¿no?, y la influencia que tiene pues en el desarrollo de la formación de su identidad. ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Qué pasa concretamente con Instagram? ¿Cuáles son los elementos que tiene esta red social para que sea de las más utilizadas? Y luego ya vamos directamente a la parte del estudio que llamamos empírico, ¿no? Pues analizar la parte de relevancia que os estoy contando ahora, pues cuáles son las diferencias por género y edad, ¿no? Qué pasa con esa regulación emocional en esas variables y con la variable ansiedad. Y cuáles son, cerraremos, ¿no?, con la parte de las conclusiones que hemos tenido y cuáles serían las propuestas de prevención e intervención de cara o en función de esos resultados, ¿no? Entonces, sin más, para luego dejar espacio para vuestras preguntas, dudas, sugerencias, pues Conchita inicia esta parte de qué son las redes sociales, ¿no?, y vamos avanzando. Bueno, hola a todos. Muchas gracias, Poveda. Creo que tienes que cerrar tu micro porque se oye duplicado en el micro. Gracias. Gracias por la introducción. Como ha dicho Poveda, yo soy Conchita Sisi Martín y os voy a presentar este proyecto de investigación. Para poneros un poco en contexto,
Lo primero es introduciros a lo que son las redes sociales. Casi todos ya estamos familiarizados con ellas. Entendemos que son estructuras para conectarnos con el resto y le damos diferentes usos. Es importante que sepáis que cuanto más las utilizamos, más se incrementa cómo percibimos el vínculo con los demás. Lo percibimos más fuerte, percibimos que las relaciones son más duraderas y nos sentimos más conectados con nuestro círculo social. Cuando digo que otorgan posibilidades es porque podemos acceder personas que en la vida real o en el contexto online, offline no podríamos. Por ejemplo, pues una persona famosa, que nos guste mucho su contenido o amigos que tengamos que vivan fuera. Entonces nos ofrece la posibilidad de estar conectado con prácticamente todo el mundo. Y cuando digo que proporciona o cubre estrategias, esto es muy importante porque hay personas que de por sí a la hora de relacionarse de manera offline no tienen las mismas estrategias, pues a lo mejor de relación social, de extroversión, que podrían tener de manera online. Entonces, nos cubre esa parte, por ejemplo, si una persona es más tímida o le da más vergüenza comunicarse en el cara a cara, puede soltarse mucho más, por así decirlo, a través de redes. Con todo esto, ¿qué planteamos nosotros? ¿Por qué tan importante esto de la regulación emocional? Bueno, no sé hasta qué punto lo que estáis viendo no sois psicólogos o no psicólogos, pero yo lo voy a explicar. La regulación emocional es la medida en la que identificamos nuestros estados de ánimo y somos capaces como de distribuirlos equitativamente en el tiempo para que ocupen el mismo lugar. La idea es que sintamos todas las emociones, que no evitemos ninguna ni que haya una mejor que otra. Entonces, esta idea nos lleva a pensar que es mucho mejor pasar un rato corto triste o alegre o entusiasmado y otro rato corto pues alegre o triste o preocupado. Esto es mucho mejor que, por ejemplo, pasar una semana completamente eufórico y otra en estado depresivo. Podéis imaginaros que esto a largo plazo, y nos lo dice la literatura, tiene diferentes problemas físicos y psicológicos, el no ser capaces de gestionar bien este tiempo. Además, encontramos que, como sabéis seguramente, en redes sociales hay muchas más publicaciones con estado de ánimo positivo que negativo. Es decir, y especialmente en Instagram, que es la red de la que os vamos a hablar, es muy raro que una influencer saque una foto llorando o un viaje en el que no se lo ha pasado bien o una discusión con su pareja. Siempre vemos el lado positivo. ¿Y qué nos dicen los estudios a este respecto? Pues que a partir de esto los usuarios jóvenes perciben a otros como mucho más felices, relaciones más estables, más duraderas y, por supuesto, con más autoconcepto que ellos mismos, lo que a la larga, de nuevo, lleva a una peor regulación emocional. Como sabréis, no ha sido hasta hace pocos años, el año pasado cuando hemos empezado a ver publicaciones que de verdad implicaban cuerpos no normativos, situaciones malas, situaciones de noticias o con estado de ánimo triste, pero hasta hace algunos años solamente veíamos la parte positiva. ¿Por qué tanta importancia le damos nosotras a la regulación emocional? Bueno, pues hay un autor, Kaplan, que es el que empieza a ligar esto con las redes sociales. Entonces, Kaplan se trata de que realmente esta falta de regulación emocional puede concebirse como un uso problemático de Internet y como una adicción que podría incluirse en el DSM, que para los no psicólogos es el manual de referencia de los trastornos psicológicos. Entonces, si realmente concebimos esto como una adicción, podemos darle incluso la importancia que se merece. ¿Qué entendemos por adicción o como uso problemático de Internet? Pues que hay un uso excesivo, no tenemos un control sobre el tiempo que pasamos en la red y a la larga es una peor regulación emocional. Estamos sustituyendo estrategias que podrían ser adaptativas en la vida real para gestionar nuestra ansiedad, para gestionar nuestro malestar, nuestra tristeza, por utilizar las redes. Entonces, dice Kaplan que preferimos tener una interacción social y una regulación emocional por esto. Si yo estoy en mi casa con mucha ansiedad, la manera correcta, como luego veremos, o con un estado de ánimo bajo de gestionar eso es, pues, por ejemplo, ponerme a hacer otra cosa, buscar una actividad alternativa, utilizar técnicas de relajación. Sin embargo, eso conlleva exponerse a la ansiedad y es mucho más y menos costoso, como luego veremos, meterme en redes y ponerme a ver cualquier vídeo de cualquier influencer o de cualquier amigo. ¿Qué plantea Kaplan a partir de esto? Pues un instrumento diseñado específicamente para medir esto, el uso problemático de Internet,
entendiéndolo como una falta de regulación emocional, que sería el GPUS2. Además, ¿qué nos dice la investigación? Pues que todo esto lleva a lo que os digo, una escasa autoeficacia en las relaciones sociales offline. Si tratamos de sustituir las estrategias que serían válidas o adaptativas en la vida real, al final no las entrenamos. Estamos yendo como por la vía rápida, que es meternos corriendo en redes y evitar nuestras emociones. Esto va asociado con pensamientos que se han recogido en estudios, como por ejemplo se están estableciendo numerosas relaciones ahora que no estoy, en las que no estoy participando, se están formando nuevos grupos sin mí, que está sacado de pensamientos intrusivos reales que recogemos de usuarios. Entonces, al sustituirse esa estrategia que sería funcional, como os digo, si no entrenamos una estrategia, realmente no nos quedan recursos de afrontamiento. ¿Qué podemos imaginarnos a partir de esto? Pues que son los adolescentes los que probablemente estarán más perjudicados por esto. Al final ellos tienen una vulnerabilidad más alta para experimentar consecuencias negativas, están en una etapa de cambio brutal. Ha pasado de ser su primer círculo de referencia, que era su familia, han pasado a ser sus iguales, su familia ha pasado a un segundo plano. Entonces empiezan con un montón de cambios, tienen que consolidar su identidad, tienen que saber quiénes son, tienen, sobre todo es lo más importante, el vínculo con los iguales. Entonces, entre toda esa confusión y todo el trabajo que tienen que hacer, ¿qué es lo más fácil? Asegurarse ese vínculo con los iguales a través de las redes. Al final, ¿qué nos da cuando no estamos utilizando las redes? Pues la frase que os decía de se están estableciendo nuevas relaciones sin mí y tengo que ir corriendo a establecerlas yo también. Nos da una sensación de soledad y anclaje en emociones negativas que a la larga les hace tener un peor estado de ánimo, eso nos dice la investigación. Además, es una etapa, como os digo, de adquisición de estrategias emocionales, es lo que os comentaba. Muchas personas en la vida offline no tienen recursos para manejar bien sus emociones. Los adolescentes menos porque nunca los han tenido, están empezando a tenerlos. Entonces, como os digo, entran en una etapa en la que tienen que hacer muchísimas cosas y además tienen un recurso fácil para hacerle frente a esto. Entonces, por eso el objeto de estudio que elegimos nosotras son los adolescentes. Y a partir de esto, ¿qué podéis imaginaros, además de la mala regulación emocional? Que si están consolidando la identidad probablemente experimenten bastante ansiedad. Al final es lo que os digo, hemos pasado de tener un vínculo muy fuerte que estaba bastante definido, que era probablemente con la familia, y pasamos al mundo exterior. Con aproximadamente 11 años tenemos que empezar a relacionarnos con el resto y tenemos que estar comprobando constantemente la estabilidad del vínculo que tenemos con el resto, que por cierto se percibe mucho menos nítido que en la infancia. Tenemos que asegurarnos de que nos estamos adaptando a grupos, de que tenemos nuestro propio grupo, de que el resto sabe cuál es nuestra identidad y nosotros la sabemos, y todo esto implica niveles de ansiedad altísimos porque, como os he comentado, ya tienen que hacer todas esas cosas que os decía. Entonces, también nos dice la investigación que muchas veces utilizan las redes como de afrontamiento frente a la ansiedad social. Al final es el caso que os planteaba de, por ejemplo, un chico muy tímido que cara a cara no sería capaz de hablar con la persona que le gusta o no sería capaz de hablar en un grupo grande, probablemente en las redes sí se sienta más cómodo. Entonces, ¿para qué se va a exponer a hacerlo offline cuando tiene mucho más esfuerzo? Y de nuevo, el proceso de chequeo de likes, comentarios y visitas es un proceso de refuerzo negativo. Insisto, por si acaso no sois psicólogos, lo explico, pero el refuerzo negativo es muy sencillo. Es un proceso en el que nosotros realizamos una conducta que alivia nuestra ansiedad. Entonces, esa conducta se ve bastante reforzada. Si yo llego a mi casa, he tenido un día muy malo en el colegio, me he sentido separado del grupo de amigos y de repente tengo un mundo alternativo en mis historias de Instagram con otros amigos que tengo en el pueblo y subo una foto, me dan muchísimos likes, muchísimos comentarios, veo que mucha gente ha visto mi historia, ya estoy calmando mi ansiedad, me estoy sintiendo mucho mejor. Y si además traía la autoestima un poco dañada, es un subidón que hace que intente evitar en la medida de lo posible el pasar tiempo offline, porque realmente me siento más cómodo en la red. Esto, como os digo, reduce nuestra ansiedad a corto plazo y, por supuesto, pues afecta al triple sistema de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que
a corto plazo sí alivia nuestra ansiedad, pero a largo plazo aumenta la ansiedad a nivel motor, que sería la respuesta que os digo de escape-evitación, es decir, en vez de afrontar mi ansiedad, cojo las redes y escapo o evito. A nivel cognitivo también encontramos los pensamientos intrusivos que os decía, negativos, de están formando grupos sin mí, se están relacionando sin mí, me estoy perdiendo un mundo en el minuto en el que no lo estoy utilizando. Y por supuesto vemos en la literatura que aumenta la ansiedad a nivel fisiológico. ¿Qué hemos utilizado para medir esto? Pues el mejor instrumento o el más indicado para medir distintos niveles de respuesta a la ansiedad, que es el ISRA. En la versión de Tobal y Kano Bindel, para los que no estéis familiarizados, el J es simplemente la versión para adolescentes. ¿Por qué además de la regulación emocional, además de la importancia de la ansiedad y además de que hayamos seleccionado la población específica de adolescentes, escogemos Instagram? Bueno, como ha comentado antes Poveda, este proyecto llevamos años haciéndolo, aproximadamente un par de años. Entonces, en 2019 Instagram era la más utilizada por adolescentes, pero además la dinámica de la red favorece todos estos aspectos negativos que os estoy contando. O sea, el coste-esfuerzo es bastante bajo para establecer relaciones, podemos ser muy específicos con los aspectos de la identidad que queremos mostrar y las interacciones son rapidísimas. Enseguida recibo un like de una foto que he subido o enseguida alguien me contesta a una historia. Es una red que está diseñada para validar ese chequeo constante del que os hablaba o esa comprobación constante que provoca tanta ansiedad. Al final la red va de eso, de validar constantemente el estatus del usuario, medirse en base a la popularidad que tiene y el éxito social, conseguir muchísimos seguidores, conseguir las mejores fotos y todo esto que nos dicen los autores que han investigado a este respecto, pues que está vinculado con alteraciones conductuales a nivel de alimentación, a nivel de identidad. Bueno, pues os lo podéis imaginar por lo que venimos contando en el sentido de la regulación emocional. Y por eso escogimos esta red. Entonces, a partir de todos estos datos, la posible repercusión en la regulación emocional, en los niveles de ansiedad, la importancia de esta red social y la importancia de seleccionar adolescentes, ¿por qué planteamos este proyecto? Bueno, pues no lo he comentado al principio, pero casi todos los trabajos a este respecto tratan sobre adultos. Sobre adolescentes tenemos muy pocos y además casi no hay sobre estas variables que os comento que son tan importantes. Casi todos son estudios a nivel descriptivo, algunos para por género y algunos, si lo hay en la adolescencia, se centra más en la autoimagen corporal, que luego os comentaré. También es importante porque, como os decía, prácticamente ya todos utilizamos las redes y porque podría aportar indicaciones a nivel familiar. Es decir, ya sabemos que un niño con 8 o 9 años ya va a tener un móvil, pero ya que lo va a tener, ¿qué pautas podemos darle a la familia o qué podemos sacar en claro para que los padres lo tengan un poco más fácil para actuar? Y finalmente, lo que decía Poveda, nos permite sacar conclusiones y diseñar programas de prevención o intervención que veremos al final. Entonces, además de todo esto, ¿qué planteamos nosotros para el estudio? Bueno, pues vale, sabemos que podrá afectar a esas variables, sabemos que tenemos que utilizar adolescentes, pero además, ya que tenemos una muestra tan amplia, es interesante que exploremos diferencias por género, porque al final la literatura nos dice que en los pocos estudios que os digo que hay con adolescentes son las mujeres las que tienen muchas más consecuencias a nivel de autoconcepto físico, las chicas, más insatisfacción corporal y más uso excesivo. Es lo que os decía al principio de que no vemos casi cuerpos no normativos en las fotos de Instagram. Todos son cuerpos perfectos o cuerpos en la playa. Entonces, a la larga, los adolescentes lo perciben como un cuerpo mucho mejor que el suyo y acaba repercutiendo en la autoestima. ¿Qué encontramos también en estudios con adultos? Pues que las mujeres lo utilizan más para establecer vínculos relacionales y los hombres lo utilizan más para cubrir aspectos emocionales. Realmente en adultos solamente hay diferencias en el tipo de uso, no hay repercusiones a nivel de consecuencias negativas. Pero sí que vemos en adolescentes esa parte de autoimagen de cara a las mujeres. Entonces nos decía bastante relevante incluir diferencias por género en la muestra. Y además de diferencias por género, consideramos importante incluir diferencias por edad. Al final, si lo veis en esta pequeña gráfica, vemos que
De 20 a 35 sabemos por estudios previos que los de 20 lo utilizan mucho más y tienen un uso más excesivo, haciendo la referencia al uso excesivo que tendemos a partir del modelo de Kaplan. Pero sí sabemos que los de 35 a 40, aunque lo usan menos, lo usan más como una estrategia frente a la ansiedad social que os comentaba. Pero ¿qué pasa? Que realmente si sabemos que son los de 20 los que lo usan más y podemos suponer que por debajo de los de 20 lo utilizan incluso un poco más por lo que os comentaba al principio, ¿por qué no tenemos datos de que vayan de los 10 a los 20 o 25? Es aquí donde realmente tenemos un problema y donde sería interesante separar por franjas y ver qué está pasando aquí. Entonces es lo que planteamos de cara al proyecto. Planteamos escoger una población de 12 a 16 años, que son los que seleccionamos, y dividirlas en dos grupos, una franja de 12 a 14 y otra franja de 14 a 16, para saber si realmente entre ambas franjas existen diferencias. Con todo ello, pues nos queda este estudio. Se ve un poco pequeño, pero era simplemente para que vierais la parte de cómo queda el proyecto al final diseñado y por si a alguien además le interesaba pues la fiabilidad de los instrumentos utilizados o la distribución de la muestra a nivel de género. Las hipótesis que planteamos al final van en la línea de los objetivos que os cuento, pues hipotetizamos que si las mujeres adultas hacen uso más excesivo, posiblemente las mujeres adolescentes lo utilicen más que los chicos. Además, entendemos que a nivel de grupos de edad pueden existir diferencias, aunque de eso no hacemos ninguna hipótesis porque no tenemos claro qué grupo lo va a usar más, si la franja de 14 a 16 o la de 12 a 14, porque, insisto, no hay literatura al respecto. Y además hipotetizamos, explorando la relación entre los niveles de ansiedad y el tiempo de uso, pues que a partir de un mayor tiempo de uso habrá una mayor ansiedad cognitiva, mayor ansiedad fisiológica y todos estos aspectos que os comentaba respecto a la ansiedad. Y de nuevo sería un poco parecido de cara a la regulación emocional. Al final entendemos que a partir de un mayor tiempo de uso habrá una preferencia mayor por el uso online, peor regulación emocional, una mayor preocupación, un mayor uso excesivo y una peor autorregulación emocional. El procedimiento de recogida de muestra, por si alguien está interesado, no lo he dicho, pero fue muy sencillo. Pasamos el instrumento o la batería de pruebas en las aulas y luego se analizó con el programa SPSS versión 25. Y aquí están los análisis estadísticos utilizados por si alguien también está interesado. Fue una correlación, un estudio correlacional. ¿Qué sacamos en claro de todas estas hipótesis o qué resultados obtenemos? Pues obtenemos correlaciones significativas que nosotros hemos separado en lunes a jueves y viernes a domingo por el tema de ver si los fines de semana lo utilizan más o si hay más repercusiones entre semana porque están más estresados por el tema del colegio o cualquier cosa. Y la realidad es que está bastante equitativamente distribuido. Os he dejado por aquí los resultados concretos por si alguien está interesado en la correlación significativa específica, pero bueno, como lo veis, los datos están bastante iguales en lo que es entre semana versus el fin de semana. Lo que sacamos en claro de esto, para que lo veáis un poco más gráfico, que entiendo que no se ve muy claro en las tablas, es que, pues que efectivamente se cumplen algunas de nuestras hipótesis. Encontramos que a partir de un mayor de uso de Instagram tiene una peor regulación emocional, un uso excesivo más alto, mayor preocupación al respecto. Es decir, ellos están preocupados por el tiempo que pasan en la red, sí de verdad sienten que se están perdiendo cosas fuera. Tienen una peor autorregulación, tienen mayores consecuencias negativas y encontramos en todos estos aspectos de la ansiedad niveles más altos. La ansiedad interpersonal os la remarco porque sería la que decíamos de utilizarlo como estrategia frente a la ansiedad social. A nivel de género, pues como hipotetizábamos, encontramos que son las mujeres las que lo utilizan más. Y a nivel de edad es curioso porque de esto os decía que no tenemos datos y por fin los tenemos. Es la franja de 14 a 16 años la que lo utiliza más que los de 12 a 14. Porque os pongo aquí esto de que no tenemos resultados significativos sobre el control parental, bueno, pues porque como comentaba Poveda, incluimos el control parental en la investigación, aunque no
aunque no lo hemos detallado aquí porque no hemos obtenido resultados, pero realmente es una variable muy importante. Es lo que os decía de que necesitamos pautas de adaptación para la familia. Entonces, en el instrumento les preguntamos si los padres les quitaban el móvil por la noche o tenían algún límite de horas para utilizarlo, o los fines de semana a lo mejor les dejaban usarlo más, o ese tipo de cosas, o ellos controlaban su contenido con un PIN parental. Todas estas opciones las recogimos, pero no hemos obtenido resultados significativos. Aparte de estas conclusiones, ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿Cuáles serían los aspectos globales, por así decirlo? Bueno, pues como podéis imaginaros, es fundamental mejorar la regulación emocional. Es lo que os decía al inicio, carecen de estrategias alternativas al autorregularse a través de redes y, como hemos visto, es mucho más cómodo hacerlo a partir de redes. Entonces, si me es mucho más cómodo una cosa, ¿para qué la voy a entrenar en la vida real? También es importante incrementar las estrategias de habilidades sociales. Es el caso que os comentaba de la persona tímida que no se atrevería. Necesita un repertorio más amplio, un abanico más amplio de estrategias. Y por último, es fundamental gestionar el tiempo de uso. Nosotros planteamos, y yo me lo planteé a lo largo de realizar toda la investigación, que hay muchos tipos de contenido o beneficios alternativos. Cada vez estamos viendo más psicoeducación sobre temas clave en TikTok, cada vez vemos más lo que os decía, cuerpos no normativos, estamos más concienciados de temas sobre género en Instagram. Entonces, podemos sacar provecho de todo esto, pero tenemos que enseñárselo a los adolescentes para que distribuyan bien el tiempo de uso. Entonces, ¿qué planteamos como propuestas de intervención? Pues lo primero, por lo que os comentaba de los niveles de ansiedad, es fundamental plantear técnicas de acción para romper ese circuito de escape evitación de la ansiedad. No puede ser que la primera estrategia que tengan y la única sea acudir a redes cuando su estado de ánimo es bajo, cuando se sienten ansiosos. De la mano de esto va que aprendan a manejar sus emociones, necesitan gestionar la ira, la impulsividad, que son las variables que a nivel de estado de ánimo más vemos relacionadas con el uso de redes. Y además planteamos programar actividades alternativas al tiempo de uso. Es bueno, si ellos se sienten preocupados por el tiempo que pasan en la red, vamos a reforzar también que pasen tiempo fuera de la red. Es decir, vale, voy a grabar un TikTok o voy a grabar un story, pero voy a grabarlo con mis amigos en la calle de manera alternativa. Planteamos también, y como forma fundamental, introducir la técnica de psicoeducación. Esto va de la mano de lo que os comentaba, de que al final hay muchas formas beneficiosas de utilizar las redes y cada vez nos ofrecen contenido más valioso que verdaderamente vale la pena. Y por último, es fundamental un entrenamiento en habilidades sociales. Todo esto es importante y podemos aplicarlo tanto a nivel educativo, en un formato de un taller, en un colegio, o incluso podemos llevarlo a la práctica clínica a nivel de intervención individual o grupal. Sería muy interesante plantearlo. Y bueno, pues por último, por aquí os dejo las referencias por si alguien está interesado, y si alguien está más ampliamente interesado me puede escribir y le paso toda la información o toda la investigación al respecto. Y muchísimas gracias por vuestra atención.